Siente pasos en la azotea, Enrique Peña Nieto y compañía, y es que se ha dado a conocer hace unos momentos que la Secretaría de la Función Pública, aquella que más está luchando en contra de la corrupción, ha inhabilitado a un amigo cercano del expresidente. Este señor estuvo al frente de la CONADE y es precisamente por estas tranzas que ahora es inhabilitado del servicio público por 10 años. Lo que sigue, fincarle responsabilidad penal. Entérate de quién estamos hablando y por qué está inhabilitado, obviamente aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de martes 26 de enero y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente hace unos momentos se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Heréndida Sandoval, ha inhabilitado por 10 años a nada más y nada menos que Alfredo Castillo. ¿Quién es Alfredo Castillo? Un hombre muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué digo cercano? Un cómplice en todo el sentido de la palabra de las tranzas de Peña Nieto, Videgaray y compañía. Y es que este señor venía acompañando a Enrique Peña Nieto desde que el expresidente priista era gobernador del Estado de México, ya que Alfredo Castillo, este tipo que ven aquí, bueno, este es Peña, el de la corbata azul, había sido procurador de justicia del Estado de México y la verdad un procurador bastante mediocre, ya que es el encargado del caso Bolet. Sí, este montaje que se dio en aquel año 2010 para mostrar que Peña Nieto estaba buscando a esta niña que a final de cuentas estuvo atrás de su cama y que entraron policías, entró fiscalía, casi perros. Y varios días después encontraron a la niña mágicamente detrás de su cama, como si había trasladadose de un lugar mágico como Narnia o donde estudia Harry Potter. Pues bueno, Alfredo Castillo fue procurador del Estado de México, haciendo un trabajo bastante deficiente, ya que precisamente es en el sexenio en el que Peña Nieto llega al poder en el Estado de México, en donde los casos de feminicidio y otros delitos en este estado pues se ven a la alza de manera notoria, siendo su cuate Castillo el procurador y obviamente no metiendo absolutamente a nadie de los delincuentes a la cárcel y mucho menos a los delincuentes de cuello blanco. Pues bueno, cuando Enrique Peña Nieto llega precisamente a la presidencia, le da 2 cargos a Alfredo Castillo. Primero lo manda a la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte, y también estuvo como comisionado en Michoacán. Esto después de la cuestión de miedo que había en ese estado y de que se crearan las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, que en paz descanse. Y este señor tuvo inclusive reuniones con el doctor Mireles y como buen priista, a fin de cuentas, traicionando al doctor Mireles y a otros líderes de las autodefensas, deteniéndolos inclusive y obviamente con procesos legales que perjudicaron al doctor Mireles y a los demás líderes de autodefensas. Este era Alfredo Castillo, o es Alfredo Castillo. Pero vamos a ver precisamente por qué han decidido inhabilitarlo. Función Pública inhabilita por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes. Dice la nota, aquí está. En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público o por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, exdirector general de la Comisión Nacional del Deporte y de Cultura Física, CONADE, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Que ojo, muchos medios solamente están resaltando que Alfredo Castillo transó en la CONADE, pero ojo, si Alfredo Castillo transó en la CONADE, imagínense lo que transó
siendo procurador de justicia del Estado de México. Y este es el tema que hemos tocado hasta el cansancio. Los procuradores de los diversos estados en los diversos periodos son los principales cómplices de los delincuentes, y por eso muchos delincuentes hoy siguen libres y se mantienen impunes, porque en las procuradurías no se hace el trabajo a fondo y no se investigan los delitos como se debería. También dice, el comunicado advierte que se detectaron omisiones de Castillo Cervantes en sus declaraciones presentadas ante la dependencia. Omitió nada más y nada menos 6 cuentas de banco. O sea, qué casualidad, ¿no? La titular de la Secretaría de la Función Pública recordó que este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar enriquecimiento ilícito. Por ello, cualquier incumplimiento será sancionado a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal. Palabras más, palabras menos, la gente dejó de confiar en las instituciones porque no se inhabilitaba a nadie, no se detiene a nadie, y esto pues la verdad hace como que sospechar de muchas cosas. Ahora, muchos dicen, es que ¿por qué no han sido detenidos por la Fiscalía? Recordemos que la Fiscalía es autónoma y en base a esta investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública, los órganos competentes deben de interponer la denuncia en contra de este funcionario o exfuncionario. Ahora que fue inhabilitado, ya hay material suficiente para presentar pruebas y demostrar que hay un enriquecimiento ilícito para que ahora sí proceda la Fiscalía de Alejandro Gertz Florero. Digo, así deben de ser las cosas. En el ejercicio de verificación de la declaración patrimonial, la Secretaría de la Función Pública detectó que el exfuncionario, quien también fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 3 años, es decir, del año 2014, 2015 y 2016, en esos años en los que fue director de la CONADE y en donde incurrió en varios actos de corrupción que más adelante les traeremos cuáles fueron los más polémicos. Y bueno, le gustaba gastar a Alfredito, en las que omitió declarar 6 cuentas bancarias a su nombre y a la de su cónyuge, en las que tenían más de 18 millones de pesos. O sea, pues nada más declararon unas cuantas, tenían ingresos por 18 millones, ladrón de salían esos 18 millones, ¿quién pompó pues tanta lana? Y dice, Irmeréndira Sandoval, titular de la Función Pública, aseguró que en esta administración federal se busca construir una nueva ética pública basada en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad. De ahí la importancia de que los altos funcionarios cumplan sus obligaciones en materia de declaración patrimonial. Destacó que los 2 primeros años de la actual administración se han abierto 26.064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto 20.222, muchos de ellos en inhabilitaciones a lo mejor hasta de 6 meses, pero hay que darle la justa dimensión a esta inhabilitación de Alfredo Castillo. ¿Por qué? Porque este señor es muy cercano a Enrique Peña Nieto. Aquí está más detallado en un diario deportivo la inhabilitación de Alfredo Castillo. Dice, el excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán llegó a la CONADE en el 2015. En este momento tenía el reto de los Juegos Panamericanos en Canadá, y la verdad a la delegación mexicana le fue pa'l perro, porque este tipo empezó a gastar en entrenadores suyos y no de los deportistas. O sea, muy mala administración en la CONADE. En las Olimpiadas de Río de Janeiro también nos fue al perro, y esto gracias al mal trabajo que hizo al frente de la CONADE Alfredo Castillo. Alfredo Castillo vino a sustituir al clavadista Jesús Mena, causando polémica con sus acciones para transformar y transparentar el deporte mexicano al poner mano dura en las federaciones en las que auditó. Esto lo hizo Jesús Mena, y pues obviamente a los corruptos del deporte mexicano, la Federación de Natación, de Caminata, a todas estas federaciones no les gustó que Jesús Mena sí quisiera trabajar, que Jesús Mena sí hiciera bien su trabajo, como no lo está haciendo. Y hay que decirlo, Anita Guevara, que todavía pues, la están chamaqueando mucho en la CONADE, y que todavía como que no nos queda muy claro cómo está la transparencia en CONADE, pero bueno, Jesús Mena sí estaba haciendo muy buen trabajo, y Alfredo Castillo hizo todo lo contrario y dejó que los presidentes de las federaciones siguieran transando como lo hacen hasta ahorita.
La Secretaría de la Función Pública Merendia Sandoval informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidad se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones al servicio del público por 10 años. Este es el comunicado de la Secretaría de la Función Pública. 10 años, Función Pública inhabilita por 10 años al ex titular de la CONADE, Alfredo, de la administración de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué dice el Twitter. Ahí está. Poquitas reacciones. A mí sí me gusta la nota. Se me hace poco, pero es algo. Al menos, ojalá también se les hiciera un proceso penal. Eso es lo que sigue. Y promover una acción penal por el enriquecimiento ilícito, ya que pues obviamente omitió señalar sus cuentas. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero el rumbo va hacia la dirección correcta. También dice, ¿y el dinero cuándo se recupera? Pues bueno, primero hay que inhabilitarlo para que no siga transando, y por eso se vuelve tendencia. Y aquí precisamente están las causas polémicas y escándalos de Alfredo Castillo cuando fue titular de la CONADE. Dice, en su administración se caracterizó por muchas polémicas, pero lo que más se recuerda en su administración fue cuando, estando casado, llevó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a su novia, Jacqueline Tostado. Es decir, como decimos aquí en el sureste, llevó a la Shum, llevó a la amante, que se me hace que escuchó a Roberto Carlos y le quiso cantar al oído a Alfredo Castillo, no a su esposa, sino a su amante. Amada, amante. Esto, ganadora de un concurso de belleza en la Ciudad de México, la chica Jacqueline Tostado, o sea, tenía ahí como que su reina de belleza, quien lució una acreditación oficial, es decir, no como visitante, sino pues casi como competidora. Y desgraciadamente Alfredo Castillo no solamente llevó a esta muchacha, sino que también llevó a su instructor personal de este deporte fifí que practicaba, y no llevaba a los entrenadores pues para más mexicanos, para más deportistas. Obviamente esto en un acto de corrupción en todo el sentido de la palabra, muy propio de los priistas. También la señorita Tostado, la novia en ese entonces de Alfredo Castillo, además lucía un vestido de la marca Hugo Boss, misma que vistió a la delegación mexicana en la apertura de los Juegos. Esto también causó mucha polémica, ya que habiendo tan buenos diseñadores mexicanos, ¿por qué gastar tantos miles de pesos en una marca extranjera? Obviamente para poder inflar la factura y pues hoy cobrar de ahí unos tantos millones, como los 18 millones que tenía en sus cuentas. En relación al desastre, el escándalo, esa relación terminó al desatarse el escándalo. Paradójicamente, algunos atletas tuvieron que competir en esos juegos con uniformes parchados. Este hecho provocó que muchos atletas alzaran la voz, protestando por no haber podido acreditar a entrenadores o especialistas, y sí a la novia del secretario. Incluso en estas Olimpiadas de Brasil, en estas Olimpiadas de Río de Janeiro, iban a ser las últimas en las que iba a participar Doramitzi González, esta atleta paralímpica, y la CONADE y la Federación de Natación no metieron bien la categoría en la que Doramitzi debió haber participado, y se quedó con las ganas de participar en una competencia. Ojo, mala trabajo de la CONADE. En esos mismos Juegos, Castillo entró en la polémica directa con el Comité Olímpico Mexicano al colgarse de medallas, a pasar del nulo apoyo, así como tacharle de algunos atletas no haber podido ganar preseas. Castillo llegó a la CONADE en 2015 con el estigma que nunca estuvo involucrado en el deporte. En su primer reto, los Panamericanos de Toronto, la delegación decayó en base a los Panamericanos que habían sido 4 años antes en Guadalajara. Y para los Olímpicos de Río de Janeiro, México retrocedió en el medallero y no logró una medalla de oro, como sí lo hizo en el 2012, que fue una, pero pues valió bastante porque fue la de fútbol. Y durante su mandato se presentó la demanda contra el esgrimista Paola Pliego por cuestión de doping, y que también hubo bastante polémica porque la CONADE no la apoyó. Además, México tuvo que cancelar el Mundial de Natación en el año 2017, esto por una falta de presupuesto. Falta, entre paréntesis, que obviamente se fue al bolsillo de este señor. Así las cosas en esta situación. Obviamente esto ya se volvió tendencia
en redes sociales. Aquí lo tenemos, por ejemplo. La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irmeréndida Sandoval, inhabilita por 10 años a Alfredo Castillo, exdirector de la CONADE y excomisionado de Michoacán y ex procurador del Estado de México. Omitió declarar 6 cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge por más de 18 melones de pesos. Entre las noticias, Alfredo Castillo es inhabilitado. Inhabilitan a Alfredo Castillo por irregularidades en su declaración patrimonial. Así que lo siguiente es investigarlo por enriquecimiento ilícito. Y por eso, el día de hoy, puedo decirles que le meten presión al clan de Enrique Peña Nieto y sus cuates. Así las cosas, mis queridos amigos, el día de hoy. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que en el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.